La multitud pensaba que Jesús era aquel Salvador que iba a venir a vencer a los enemigos de Israel. Ellos pensaban que Él era el que venía a prosperar al pueblo de Israel. Y muchas veces el cristiano de hoy en día se parece a esa multitud. Porque al conocer y mirar a Jesús, pensamos que Jesús ha venido o Jesús es aquella persona quien, similar a como pensaban esta multitud al Jesús entrar a Jerusalén, que Jesús ha venido para cambiar nuestra situación externa. Que Jesús es el que viene a cambiar mi circunstancia solamente. Que Jesús es el que viene a prosperarme para ya no estar en la misma situación. Y empezamos a pensar y a poner a Jesús bajo ese marco, igual que la multitud hace alrededor de 2000 años. Y en verdad, Jesús sí entró como rey conquistador, pero no para conquistar de la manera que ellos creían. Porque también Jesús vino como un siervo sufriente. Porque en verdad sí Jesús vino a traer libertad. Jesús sí vino a romper la opresión y a vencer a los enemigos, pero no eran de la manera que ellos pensaban, y no pensemos nosotros que también es así de esa manera. Porque a lo que Jesús vino, mis amados, a la tierra, fue sí a vencer, romper la opresión, vencer a nuestros enemigos, pero a nuestros enemigos más grandes, y esos enemigos que la humanidad puede tener y no podemos en contra de ellos es el pecado, la muerte y Satanás. También sabía que aquellos que gritaban Hosana, Hosana, serían las mismas personas que días después estarían gritando crucifíquenle, crucifíquenle. Jesús entró a la ciudad sabiendo que iba a morir, mis amados, para vencer el pecado. Suena ya como un sermón de Semana Santa, ¿no? Es que estamos entrando a la Semana Santa. Iba a morir por el pecado de la humanidad, arreglar, mis amados, lo que se había roto desde el principio. Jesús vino a arreglar lo que Adán había roto desde el principio. Pero también sabía Jesús que Él iba a resucitar al tercer día. Jesús ya sabía que Él iba a vencer la muerte y la condenación y dar una esperanza y una vida nueva, una vida mejor a todos aquellos que creen en Él. A eso vino Jesús. Y a menudo muchas personas, incluyéndonos, estoy seguro que incluyéndonos todos los que estamos aquí, porque yo soy uno de ellos, estamos buscando tener una mejor vida. Es la razón que estamos aquí en Estados Unidos, seamos honestos, ¿cierto? Porque estamos buscando una mejor vida y no hay nada malo con eso, mis amados. Si tenemos una perspectiva y una motivación en nuestro corazón correcta. Y una de las formas que muchas veces estamos buscando el tener una mejor vida es a través de transacciones o intercambios que hacemos y que muchas veces no importa cómo, al final lo que deseamos es estar en una mejor posición. Cuando yo era niño, hace poco, me gustaba colectar tarjetitas de las guerras de la galaxia. ¿Algún fan de las guerras de las galaxias aquí? Gracias, JD. Esos que levantaron la mano van a ir al cielo. Y a mí me gustaba de niño colectar tarjetitas de la guerra de las galaxias. Y entonces ahí en la vecindad o en en la subdivisión, como usted le quiera llamar, en el barrio en México, ¿no? En México decimos en la cuadra. Y ahí todos los niños, era lo popular, ¿no? Todos estábamos colectando las tarjetitas de la guerra y las más difíciles de obtener, por supuesto, era Luke Skywalker y Darth Vader. O sea, los que llegaban a obtener esas dos tarjetas eran los chicos populares, pues. Entonces todos tratábamos de alguna manera
Usamos estrategias, íbamos a las tienditas a buscarlas, le cambiamos ahí con uno y le damos 3 para que nos diera una. Así, usamos todas las estrategias posibles, inclusive hacer trampa para adquirir esas tarjetas y ser populares. Hoy de adultos no lo hacemos con tarjetitas de las guerras de las galaxias o béisbol, algunos son tarjetitas de béisbol. Hoy lo hacemos cambiando de trabajo. Hoy lo hacemos cambiando de casa a una casa nueva. Hoy lo hacemos cambiando de carro a un carro mejor o nuevo, etcétera. Cada vez que sale el iPhone nuevo, estamos listos para irlo a cambiar a la tienda. No importa qué, no importa si nos endeudamos. Lo importante es tener y seguir adelante, tener una mejor posición, etcétera, etcétera. Y así estamos en busca, mis amados, de tener una mejor posición o una mejor vida. Todos, de una manera u otra, estamos buscando eso. Estamos buscando esa manera de avanzar desde la próxima transacción que nos resulte a nuestro favor para ponernos en una mejor posición. Y lo que hoy quiero compartir contigo a través de nuestra serie de Romanos es que hay una transacción y una transacción que trasciende la historia y que en realidad es la única que puede darnos una mejor posición y una mejor vida, mis amados. ¿Estás listo para escuchar acerca de eso? Entonces, ¿por qué no me acompañas a orar? Y después te voy a invitar que abras tu Biblia o tu aplicación de teléfono a Romanos 5 y vamos a estar entre los versículos 12 al 21. Pero primero oremos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias por esta mañana maravillosa. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo y la letra de estas canciones nos trae a memoria, Señor, lo maravilloso que tú eres, la grandeza, Señor, de tu obra, Señor, para nosotros, el amor expresado de parte de ti para nosotros, Señor. Gracias porque nos redimiste, pagaste por nuestra libertad, nos rescataste, Señor, del peor enemigo de nuestras vidas. Y hoy nos permites estar en este lugar. Señor, a través de tu palabra, te pido que tú nuevamente recuerdes no solamente a nuestra mente y que no sea algo intelectual, sino Dios, que esto llegue a nuestro corazón y se haga parte de nuestra vida y que esta verdad nos cambie, nos transforme, Señor. Transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestra perspectiva de vida, transforme nuestra manera de vivir, oh Dios. Te pido, Señor, que seas tú quien me ayudes a explicar este texto. Muchos creen que es uno de los textos más difíciles en la Biblia, no porque teológicamente es difícil de comprender, sino por lo que realmente dice. Señor, y ayúdanos a aceptarlo, porque es tu palabra, Señor. Que no sea simplemente palabras humanas que escuchemos el día de hoy, más que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Usa mis labios, Señor, perdóname, Señor, quita, remueve todo aquello, Señor, que impida el mover de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad de enseñar tu palabra, Señor. Y gracias a cada uno de nosotros de escuchar, también la oportunidad de escuchar tu palabra, que muchas veces en otros lugares no es posible. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Ahora, delante de ti, Señor, sometemos nuestra atención para tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos entonces, amados, en Romanos 5 y vamos a estar entre los versículos 12 al 21. Este es un texto, antes de seguir, tenemos visitantes. Pastor Josh, welcome. Come on up. Yo no sé si usted conocía al pastor Josh Wallace. Él es nuestro pastor asociado, el pastor ejecutivo de nuestra iglesia. Come on up, pastor. I know I put you on the spot, right? We just pray, but I would love for you to pray over the congregation. Say hi, some words, whatever you want to do, whatever you want to say. Pero quiero que le dé un aplauso fuerte porque a través de este hombre también somos bendecidos. Él trabaja detrás de las cortinas, como decimos. Gracias. Él trabaja detrás de las cortinas asegurándose que la iglesia funcione y también incluyendo español, que tengamos todo lo que necesitamos para continuar avanzando el reino de Cristo. Así es que
Thank you, Pastor. I just told them everything you do. Sometimes people don't know, but thank you for everything you do, all your work in ministry. Well, thank you. You want to pray? Say whatever you want to say. Yeah, I would love to pray, but I want to introduce y'all to just two people that are back here in the back corner. So if y'all, Cody and Aubrey, can y'all just raise your hand? So Cody and Aubrey, Cody is our new student pastor for the last 10 months. Let me just say thank you. Thank you for praying for Crossroads and what God is doing in our kids ministry and our student ministry and adult ministry. And so for 10 months, we've been praying for the man and the woman that God would send to Crossroads. And we are excited about this and this couple, their gifting, their passion for Jesus, their love for students. And so thank you for praying for us. Thank you for praying for them. And they'll be here late May, just in time to send our kids off to summer student camp. And we're excited for that. And so just wanted y'all to know what God's doing here at Crossroads. And we're excited for the days ahead. So we'd love to pray over you guys. I know you prayed once, but I'd love to pray again if that's all right. Yeah. Let's pray. Heavenly Father, God, you are good. God, you are good. Every tongue, every tribe, every nation. Mm-hmm. Father, can lift up our voice to you, and Father, you bend an ear to hear your children. Father, Crossroads, as one church with two languages to one king, Father, I pray that we will continue to reach and disciple men and women that will know Jesus Christ as their Lord and Savior. Father, I pray that we would raise up young children and students that would come to know Jesus and then passionately, boldly follow you with all their heart, soul, mind, and strength. Father, I pray that as we enter into this Palm Sunday weekend and we think about Easter next weekend, Father, I pray that you would tug on hearts to receive the good news, the gospel of Jesus Christ, your death, burial, and resurrection, and what you've come to do and you've already done and accomplished for us and that work on the cross. God, thank you for Pastor Carlos, for Anielka, for this ministry, for this body of believers that are gathering together to open up your word this morning as they dive into Romans chapter 5. Father, would you speak through Pastor Carlos to your people, Father, in a way that they'll grasp the truth of who you are. And then, Father, may they leave this room and this building and, Father, sent out as ambassadors to make disciples and to proclaim the truth of who you are. God, we love you, and we ask that in all we do, you get the glory. It's your name we pray. Amen and amen. Amen. Love you guys. Thank you so much. Thank you, Cody and Audrey. So, Romanos 5, del 12 al 21. Este es un texto, como vamos a ver, mis amados, que explica cómo llegamos aquí. Cuando usted dice, bueno, ¿aquí dónde, pastor? En lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo llegamos al punto de la humanidad donde los padres tienen que preocuparse sobre la seguridad de sus hijos en las escuelas? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos donde la gente se enferma y muere por la enfermedad porque a veces no hay una solución para eso? ¿Cómo llegamos donde hay corrupción, crimen, violencia, maldad en la sociedad donde vivimos? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos al punto donde miramos tanto desastre natural, donde las familias son quebradas, los matrimonios no duran más, se fragmentan, donde hay sufrimiento? ¿Cómo llegamos ahí? Pues este texto nos va a explicar un poco de cómo llegamos hasta aquí. Pero también el texto que vamos a ver, mis amados, nos va a explicar sobre lo que podemos hacer o lo que se puede hacer que cambia todo esto para que la vida sea mejor. Quizás no aquí en la tierra, pero en un futuro. Es un texto de esperanza, de vida, del poder de Dios que puede cambiar, o que más bien vino a cambiar las cosas para hacerlas mejor. Y este texto, mis amados, se trata de dos hombres. Los únicos dos hombres que vinieron a este mundo sin una naturaleza pecaminosa. Pero también es un texto que también no solamente se trata de dos hombres, sino se trata también de toda la humanidad. Ahí nos incluimos usted y yo.
porque estos dos hombres representaron en su momento a la humanidad. Y Pablo nos va a mostrar cómo el mundo entero, y usted y yo también, y la historia de la humanidad se puede explicar a través de estos dos hombres. Estos dos hombres, por supuesto, son Adán y Jesús, Adán y Cristo. Uno trajo muerte y condenación, y el otro trajo vida, esperanza y la promesa que un día todo se arreglaría. Un hombre, el primer Adán, desobedeció y trajo muerte, mientras que el segundo Adán, Jesús, obedeció y trajo vida. Así es que, ¿por qué no me acompaña? Y el primer punto que tengo hoy es el legado de Adán para la humanidad o para nosotros. Y vamos a leer los primeros 3 versículos, 12, 13 y 14. La palabra del Señor dice: por tanto, ese por tanto es una frase de unión. En otras palabras, ya que vimos lo que el hermano Ludwig les explicó la semana pasada, entonces es como que Pablo va a regresar nuevamente a que no nos olvidemos cómo llegamos aquí, pero a rematar el punto de lo que miramos la semana pasada o hemos visto realmente las últimas semanas, en los últimos versículos y capítulos de Romanos. Entonces él dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Bien, pues la semana pasada, como ya dije, nuestro hermano Ludwig hizo un excelente trabajo en explicarnos los resultados o los beneficios de vivir en la gracia, ¿cierto? Creo que hasta había una puerta aquí donde la puerta representaba a Jesús, y cuando entramos a través de esa puerta podemos tener la gracia inmerecida y, por supuesto, los beneficios que esa gracia trae. Pero ahora Pablo está como regresando. No sé si él quiere asegurarse de que entendamos esta situación en la que estamos nosotros como humanos. Y va a regresar nuevamente a recordarnos lo que ha pasado y cómo pasó, y nuevamente a rematar, por supuesto, en cuanto a esto de la gracia a través de Cristo. Entonces el pecado, dice él, entró en el mundo a través de un hombre. Comienza él explicando. Ese hombre es Adán. Y presenta una reacción en cadena, ¿no? Él dice: el pecado entró por un hombre. Y entonces, por ese pecado vino la muerte. Por supuesto, cuando él habla de muerte aquí, está hablando tanto de muerte física, pero también muerte espiritual. Y después dice, y lo tercero que pasa es que la muerte se extiende a todos, porque todos hemos pecado. ¿Dice amén a eso? Todos hemos pecado. Y lo que esto significa, mis amados, es una acción pasada o una acción de Adán, algo que Adán hizo, y por eso, entonces, por esa razón, todos hemos pecado. Pero esa es la parte muchas veces que es un poquito difícil de digerir o de aceptar, o que inclusive quizás comprender. Porque esta es la idea de que usted y yo somos responsables de algo que hizo alguien hace mucho tiempo atrás. Y entonces usted dice: ¿cómo yo voy a ser responsable? Porque a nadie nos gusta ser responsable por aquellas cosas que otras personas hacen, ¿cierto? O sea, inclusive no es hasta justo. No es justo que tengamos que pagar los platos rotos de alguien más. Pero aquí está el asunto, mis amados. En nuestro razonamiento
Es verdad que no nos gusta ser responsables de las acciones de alguien más, pero sin embargo, cuando Adán fue creado por Dios, le dio una responsabilidad grande. Cuando empezamos a leer en Génesis, y era de representar, era el liderazgo, era la cabeza de la humanidad. Inclusive el nombre Adán quiere decir humanidad. Él era el representante de la humanidad. Adán fue creado, diseñado por Dios perfectamente, mis amados, para tener una comunión con Dios, para pensar, actuar, creer como tú y como yo. En otras palabras, tú y yo somos igual a Adán. Y aquí está el asunto y la realidad, porque muchas veces comenzamos a razonar nosotros y pensar, si yo hubiera sido Dios, quizás yo hubiera hecho a Adán diferente. Empezamos a tratar de razonar en estas cosas. O si no razonamos y decimos, si yo hubiera sido Adán, yo no la hubiera embarrado como Adán lo hizo. Y empezamos a pensar de esa manera y empezar a decir, bueno, si yo hubiera sido Adán, yo hubiera hecho las cosas diferentes, yo no hubiera hecho lo que él hizo, etcétera, etcétera. La realidad es, mis amados, ¿cuál es la realidad? Que tú y yo hubiéramos tomado exactamente la misma decisión que Adán y Eva. Y esto lo llamamos el pecado original. Por las acciones de Adán, todos los hombres ahora han sido condenados ante un Dios santo. Ahora, la enseñanza del pecado original, mis amados, no es que extendió la mano y se comió, algunos dicen se comió la manzana. El pecado original no es de que extendió la mano y se comió el fruto, mis amados. Esa fue la acción final. Pero el pecado realmente, mis amados, fue rechazar la autoridad, la provisión y la protección de un Dios, de su creador. Realmente lo que Adán hizo fue elegir una autonomía. Lo que Adán hizo realmente fue decir, mis amados, yo puedo hacerlo sin Dios. Yo puedo hacerlo mejor que Dios, o yo mismo puedo llegar a ser como Dios. Ese fue el pecado original. Y ese ha sido el pecado a través de la humanidad hasta el día de hoy, mis amados. Todos nacemos con este efecto. Y nuestras acciones y nuestras decisiones lo reflejan, mis amados. Hemos llegado a ser una humanidad egoísta. El egoísmo y el orgullo es parte del pecado original. ¿Por qué peleamos con nuestro esposo y por nuestra esposa? Porque no tenemos lo que nosotros queremos. ¿Por qué peleamos en el trabajo? Porque no tenemos lo que nosotros pensamos que podemos hacerlo mejor que alguien más. Pensamos que yo como esposo soy mejor que mi esposa, pienso mejor que ella, puedo hacerlo mejor que ella. Y la esposa de igual manera, pienso que yo soy el padre y puedo hacerlo mejor que mis hijos, etcétera. Ellos son inexperimentados o ellos tienen que escucharme a mí. Y empezamos, pero al final, mis amados, el pecado es que soy yo una persona egoísta y yo lo puedo hacer mejor. Y yo puedo inclusive tomar el lugar de Dios. Es increíble. Y esos son los efectos de la caída, mis amados. Esa es la tendencia que tenemos. Es la misma tendencia que tuvo Adán. Es la misma tendencia que hoy tenemos todos nosotros. Y si hubiéramos estado ahí en el jardín, mis amados, habríamos tomado exactamente la misma decisión. Habríamos pensado de la misma manera y habríamos extendido la mano para tomar el fruto del bien y del mal. ¿Cómo sabemos esto? Porque así pensamos, así sentimos, así deseamos, mis amados, todos los seres humanos. Entonces el pecado entró en el mundo, trajo la muerte. Y que la muerte es la consecuencia del pecado. Y la muerte aquí, como ya lo dije, no solamente es física, sino también espiritual. Y esta muerte de la física, voy a hablar de la física, no importa quién eres, no importa qué tan buena persona eres, no importa cuánto dinero tengas o cuánta educación tengas, llegará un día, dice la palabra del Señor que nuestros días están contados y llegará un día en que todos vamos a atravesar
por el umbral de la muerte. Todos los que estamos aquí vamos a morir físicamente. Pero aquí está lo más terrible de esta verdad que la palabra de Dios nos enseña. A pesar de que todos vamos a morir físicamente un día, lo peor de este asunto es que cuando nacimos físicamente ya estábamos muertos espiritualmente. Y esto necesita llegar a nuestra mente y a nuestro corazón el pensar esto y ser honestos con nosotros mismos. O sea, un día vamos a llegar a la muerte física, pero cuando nacimos tú y yo físicamente ya habíamos muerto espiritualmente. Porque el pecado, a través del pecado entró la muerte desde Adán, mis amados. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Y lo que significa es que nacemos con un corazón inclinado, mis amados, a rebelarnos en contra de Dios. Hay deseos en nuestros corazones. Naturalmente somos personas egoístas, orgullosas, que pensamos, que deseamos, que queremos, que pensamos que somos más importantes que otros y que nosotros sabemos mejor que los demás, inclusive que Dios mismo. Cuando usted y yo teníamos 2 o 3 años y queríamos la atención de mamá y no nos la daba, o de papá, llorábamos, nos tirábamos al piso porque nosotros queríamos la atención. Empezamos a crecer y yo deseaba el juguete que tenía mi hermana porque ese era el mejor juguete y tenía que tenerlo yo. Y peleábamos por el juguete. Y continuamos creciendo, mis amados, y entonces ahora estamos en la escuela entre amigos y nos aseguramos de que o ser el mejor en la clase. Inclusive yo me acuerdo cuando estaba de tercero a quinto grado, yo pasé por una situación donde yo quería ser el niño más aplicado, y sí lo fui. No, sí lo fui. Pero creo que mi mamá todavía tiene todos los certificados de la escuela ahí. Pero no era una cuestión de era simplemente el deseo de ser mejor que los demás, de ser el centro de atención. Y cuando eso simplemente continúa en la vida de un ser humano, llegamos a adultos, los jóvenes empiezan a hablar de la amiga en la escuela, empieza el chisme entre los jóvenes, a hacer hablar del mal al otro. Ahora en las redes sociales es una cosa terrible eso, mis amados. Y llegamos a adultos y nos convertimos o seguimos siendo esas personas egoístas. Llegamos al matrimonio y se trata de mí. Llegamos a ser padres, pero también se trata de mí. Y hay hombres, esposos, esposas, hombres y mujeres en la sociedad que actúan de esa manera y empiezas a ver no solamente el efecto en sus propias vidas, pero el efecto en la sociedad. Todo lo que pasa, mis amados, es precisamente por ese pecado original. Usted escuchó las noticias la semana pasada acerca de esa persona que entró a la escuela cristiana y mató a 3 niños y 3 adultos. Cuando usted lee toda la historia se da cuenta que al final era algo que esa persona deseaba, quería estar segura que la gente supiera que ella era importante o lo que ella pensaba o lo que las razones eran las más importantes. Y entonces ella tomó cartas en el asunto. Pero así es todo pecado. La raíz de todo pecado regresa, mis amados, al egoísmo y al orgullo. Al tratar de ser, yo puedo mejor que Dios, yo sé mejor que Dios y yo puedo llegar a ser Dios. Versículos 13 y 14 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Tengamos cuidado en pensar, bueno, si no hay,
dice, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Algunas personas toman esa frase como que, bueno, entonces si yo no conozco, entonces no voy a ser juzgado por nada. No, déjeme explicarle, mis amados. El texto dice de que la muerte ya había entrado. ¿Por qué la muerte ya había entrado? Porque el pecado ya existía. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la ley no vino a traer el pecado, ¿sí? El pecado ya existía. Es más, la manera en que las leyes trabajan, creo que hasta hoy en día, o la mayoría de ellas, es precisamente por el pecado. Es porque muchas leyes son leyes de reacción. Cuando pasa algo se dan cuenta de que, oye, no había una ley para eso, entonces no pueden juzgar a la persona. Pero eso no quiere decir que lo que hace esa persona es una transgresión. Continúa siendo una transgresión, pero da la casualidad que esa ciudad, ese país no tenía una ley para eso. Entonces no saben cómo ni cómo juzgarlo. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los legisladores de esa ciudad o de ese país? Se juntan ¿para qué? Para crear una ley para que eso no vuelva a pasar. ¿Lo ve cómo trabaja? Entonces la ley fue introducida no para parar el pecado, sino como un reflejo de cuánto pecado había. ¿Lo ve? Entonces, la muerte ya existía desde Adán hasta Moisés. La ley vino a través de Moisés, pero ya la muerte existía. ¿Por qué la muerte existía? Porque el pecado ya reinaba dentro de la humanidad, mis amados. La ley no creó el pecado, mis amados. La ley simplemente vino a traer mayor conciencia acerca del pecado que existía en la humanidad. No pecamos porque violamos la ley. Escuche bien. Bueno, sí ese es pecado, pero ese no es como inicia el pecado, a eso me refiero. Porque la ley simplemente revela lo que ya hay dentro de nosotros, ¿sí? Es como cuando yo les he contado. Yo les he confesado uno de mis pecados, que Dios me está ayudando. Hasta yo me he sorprendido, he manejado 65 millas por hora en el freeway. Pero yo se los he confesado y vuelvo a retomar esa ilustración. Si no está el la señal, si no está la señal que me dice que tengo que ir a 65 millas por hora, de todas maneras, aunque no esté, yo ya voy a 80, 90. Y si la veo, pues también. Porque así trabaja el pecado. ¿Sí me doy a entender? El signo, la señal de 65 millas por hora en el freeway, simplemente me deja saber qué mal estoy. Porque ¿cuántos de ustedes lo ven y realmente bajan la velocidad? Yo soy culpable. Yo confieso que soy culpable. Yo lo veo y no bajo la velocidad. Lo confieso. ¿Sí? Pero muchos, ahora aplique ese ejemplo a muchas situaciones en la vida. Sabemos, la ley nos dice, la palabra de Dios nos dice, la ley humana nos dice, y sin embargo muchas veces el deseo en nuestro corazón es mayor. Y eso es el pecado, mis amados. Y cada uno de nosotros somos responsables de esos pecados que existen en nuestros corazones y las consecuencias de él también. Entonces, si todos, mis amados, estamos condenados a venir con esa naturaleza de pecado y se refleja en las acciones que hacemos, entonces, ¿habrá algo que lo pueda cambiar? Esta es la buena noticia de Romanos. Por eso nuestro punto número 2 es el legado de Cristo para la humanidad. Y vaya conmigo y vamos a leer los próximos versículos del 15 al 17. Dice, pero, vea cómo comienza Pablo ahí. Pero me encanta esos peros me encantan en la Biblia. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación.
Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esas son las buenas noticias, mis amados. Que no nos dejó Dios, no nos dejó ahí. Y me encanta cómo Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, comienza con el pero. No es igual, hay un cambio, hay un contraste entre lo que está pasando. Comienza diciéndonos acerca de los resultados de que a través de un hombre vino la transgresión, fuimos condenados, vino la muerte, y entonces estamos así como que ¿y ahora qué? ¿No? Pero dice, pero también a través de un hombre, Jesucristo, Él vino a traer un cambio. Y no cometamos el error de poner a Adán y a Jesús, aunque aquí estamos hablando de estos dos hombres. No cometamos el error de ponerlos paralelamente, porque por supuesto Adán es, aunque la palabra dice que Jesús era una figura, o Adán más bien era una figura de aquel que vendría de venir, ellos no fueron ni serán los mismos, mis amados. Ellos son totalmente distintos. A través de Adán, cuando vemos estos versos en Romanos, a través de Adán vino la transgresión, a través de Adán vino el juicio, a través de Adán vino la condenación, a través de Adán vino la muerte, mis amados. Pero a través de Jesús, cuando vemos estos versículos, a través de Jesús vino la gracia, a través de Jesús vino la justificación, a través de Jesús vino la abundante gracia, dice el texto. A través de Jesús vino el don de la justicia y a través de Jesús vino la vida. Un gran contraste entre los dos. Adán tenía una responsabilidad, el obedecer a Dios. Pero sin embargo, ¿qué hizo? Desobedeció. Y en su desobediencia estaba luchando en ser igual a Dios. Desobedeció y egoístamente, mis amados, Adán comió el fruto. Vea cómo Pablo se refiere a las acciones de Adán. Él lo llama una transgresión. Y una transgresión es una decisión o un acto consciente de rebeldía. O sea, no es que Adán se le chispoteó o no supo lo que hacía, porque ya Dios le había dicho claramente lo que tenía que hacer. Solamente le dio un mandamiento, ¿cierto? Dice, de ese no me lo vais a tocar. ¿Y qué hizo? De ese es el que quiero tocar. De ese quiero yo. Porque quizás yo soy mejor que Dios. Entonces esta transgresión, mis amados, fue la que trajo la rebeldía, la condenación y el pecado, y por supuesto al final la muerte. Y ahora Jesús viene y hace lo contrario que Adán. En nuestra clase de los miércoles estamos viendo precisamente en estos momentos quién es Jesús, o lo que llaman en teología, cristología. Estuvimos viendo acerca de Jesús estas semanas, todavía nos falta una semana más, pero lo que Jesús vino a hacer y cómo la expiación, cuando hablamos de expiación solamente pensamos acerca de la muerte de Jesús, la cruz del Calvario, pero la expiación no comienza en la cruz o no comienza y termina en la cruz. La expiación de Jesús comienza cuando nació y termina cuando resucitó. ¿Me van a entender? Esa es la expiación de Jesús. Porque cuando Él vivió como hombre, Él dice que obedeció a Dios, se sometió a Dios. Fue un hombre perfecto y a través de su obediencia, por su obediencia, entonces Él fue el representante de nosotros para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Si Él no hubiera sido obediente en vida, durante su vida, de nada servía el que muriera en la cruz. ¿Me doy a entender? Pero todo comenzó de que desde el principio Jesús se dio a sí mismo. Vea lo que dice Filipenses 2. Creo que lo tenemos en la pantalla. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? Dice, el cual existía en forma de Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué es lo que quería hacer Adán? Ser igual a
Dios. Jesús era Dios y vea lo que él hizo. No consideró el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Por qué? Por esta razón. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante ¿a quién? A los hombres, a nosotros. Y hallándose en forma de hombre, aún se humilló él mismo aún más, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Una gran diferencia entre Adán y Jesús. ¿Lo ve? Después estos versículos que acabamos de leer, 5 veces habla de la dádiva, el don, la dádiva. Y es importante recalcar esto. Cuando usted ve una palabra en la Biblia o en el pasaje que está leyendo que se repite y se repite, hay que poner atención. Y aquí en estos versículos habla de la dádiva de Dios. Y la dádiva es un regalo gratis. Eso es lo que es, un regalo gratis. Y yo no sé usted, hermano, pero cuando a mí me dan regalos me encanta. Cuando mis hijos me traen regalos, me encanta. Cuando Danielka me da un regalo, me encanta. Me encanta. Y creo que a todos nos gusta cuando alguien, porque el regalo, mis amados, el regalo no es porque no lo merezcamos. El regalo no tenemos que hacer nada para obtenerlo, ¿sí? Es una expresión, no es una recompensa del trabajo extra. No, simplemente es una expresión de generosidad de la otra persona que te ama. Ese es un regalo. Y aquí Pablo se refiere en esos versículos a lo que Jesús hizo en obediencia como un acto de generosidad para ti, como un regalo para ti y para mí. Él vino a la tierra, vivió la manera en que vivió, sufrió lo que sufrió, murió en la cruz, todo como un acto de un regalo para ti y para mí. Fue un acto de gracia y no por un esfuerzo. No lo podemos alcanzar o obtener por un esfuerzo propio, mis amados, o porque no lo merezcamos. No, es una dádiva, es un regalo gratis de parte de Jesús para nosotros. Adán, por un lado, fue egoísta y su acto de egoísmo nos trajo el pecado. Su acto de egoísmo nos trajo la condenación. Su acto de egoísmo nos trajo la muerte. Pero Jesús no estaba interesado en nada, más bien se humilló, y su acto de obediencia y de humillación nos trajo el perdón de nuestros pecados. La humillación de Cristo nos trajo la justificación y nos trajo una vida nueva, mis amados. Ese es el contraste entre estos dos personajes, mis amados. Luego hay otras, un par de veces dice aquí, hay una frase que dice mucho más, mucho más. Hay una gran comparación entre estos dos hombres. Las acciones de Adán se quedan cortas en comparación a las acciones de Jesús, mis amados. Y la gracia que nos mostró o nos mostró a través de su obediencia. En Jesús dice el texto que obtenemos mucho más que Adán. La transgresión que Adán trajo, es cierto, sí trajo condenación y muerte, pero la muerte de Jesús trajo perdón a la transgresión, nos trajo vida eterna, nos trajo salvación, nos trajo a venir a ser de una nueva familia, nos trajo redención, nos trajo mucho más, dice el texto. Lo que Jesús hizo nos trajo mucho más de lo que Adán pudo haber hecho por nosotros. ¿Alguien da gracias a Dios por eso? Yo doy gracias a Dios por eso, por lo que Jesús vino a hacer por nosotros, que no nos dejó ahí por las consecuencias del primer hombre, sino que mandó a Jesús para cambiar toda esta situación. No porque no lo merecíamos, simplemente porque nos amó. Es un regalo gratis, mis amados. Y para terminar, número 3, tenemos la oportunidad de hacer un cambio para una mejor vida. Vea cómo termina este texto. 18 al 21. Así pues, ya después que hemos entendido esto, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Gracias a Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esta es una buena noticia, mis amados, porque si el acto de desobediencia de Adán o de un hombre nos llevó al pecado y nos llevó a la muerte, a la separación eterna con Dios y nos lleva a la muerte física, entonces el acto de obediencia de un hombre también nos lleva a la vida a través de Jesús. Porque si esto no fuera cierto, mis amados, y si nuestra esperanza solamente está al final en lo que nosotros podamos hacer para salvarnos, pues, mis amados, yo no sé usted, pero yo no me creo suficientemente bueno como para alcanzar la vida eterna por mí mismo. Abandonados a nuestros propios recursos, obtener nuestra propia salvación, creo que no lo lograríamos, porque lo único que obtenemos a través de nosotros mismos y de nuestros recursos, mis amados, es pecar más, es más condenación, es la muerte, porque esa es la manera en que ya hemos nacido, esa es la naturaleza con la que ya venimos todos. Ahora quiero hacer una pausa y un paréntesis aquí en el versículo 18, cuando lo leímos, porque dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Quiero explicar eso porque el primer todos es automático. Todos hemos pecado por la desobediencia de Adán. Sin embargo, el segundo todos no es automático, mis amados. Es lo que Pablo lo está diciendo aquí, no está enseñando un universalismo donde todos se salvan, porque no todos se salvan, mis amados, es la realidad. No todos se salvan. Entonces quiero que tengamos cuidado en entender estas cosas aquí. Pero sin embargo, la Biblia sí nos enseña que muchos pueden ser salvos. ¿Cómo? Bueno, el versículo 17, antes de entrar al 18, nos lo dijo. Dice: aquellos o los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Comenzamos hablando acerca de la transacción, de cómo puedes hacer para tener una mejor posición. Pues es como que Pablo nos da aquí también una opción de cómo podemos obtener esto. Y el regalo es gratuito, pero el versículo 17 es aquellos que lo reciben, dice. Aquellos que lo reciben. Al pensar de transacciones en nuestra vida, ¿quién no querrá recibir la abundancia de gracia? ¿Quién no querrá recibir un regalo gratuito de la justicia que solamente es a través de Jesús? Mis amados, no va a ser automático. El regalo está ahí. Jesús ya vino a traer lo que va a ser la diferencia en nuestras vidas. Pero Pablo comienza a decir aquí en el versículo 17, aquellos que lo reciben, aquellos que toman esa decisión, aquellos que no vienen aquí o no llegan ahí por accidente, sino aquellos que toman una decisión en su vida. Romanos, más adelante en Romanos 10, 9 y 10 nos va a decir que si confesamos con nuestra boca de que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón de que Dios le resucitó de entre los muertos, dice, entonces seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Debemos de creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, y ese creer, esa fe en Cristo es lo que nos hace recibir el regalo de justicia que Cristo vino. Es la transacción de tener una vida pecaminosa, de vivir en condenación, de vivir en juicio, de tener una muerte eterna separado de Dios,
con un creer, con una fe y un confesar con la boca, dice la palabra de Dios, cuando creemos en lo que Jesús hizo, en la justicia de Dios, en la vida de Cristo, que Cristo vivió, en su muerte, esto nos da perdón de nuestros pecados, nos trae justificación, nos trae redención y nos trae vida eterna, mis amados. Esa es la diferencia, es así, mis amados, el evangelio es ese. Y entonces la palabra del Señor dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esa palabra uno o esa frase también es interesante porque esa frase quiere decir con quién estás unido o unido a uno. Y la pregunta es para ti y para mí, ¿a quién estamos unidos? Porque automáticamente habíamos estado unidos o la humanidad está unida a Adán y a sus consecuencias de su pecado. Y aquí Pablo nos dice que unidos con él, unidos con quién, unidos con Cristo ahora, hace la diferencia entonces de constituirnos justos. La pregunta es, ¿con quién estás unido? ¿Sigues unido a Adán solamente? Y si tú eres esa persona y estás aquí en este lugar, mis amados, quizás hoy es el momento que tú tengas que tomar la decisión de desunirte a esa naturaleza, de desunirse a la asociación que Adán nos, y a las consecuencias que Adán nos dio, de desunirnos al pecado, de desunirnos a toda esa circunstancia que vino a través de Adán. Y quizás hoy es el día que tomemos la decisión de unirnos a Jesús, a quien fue obediente hasta la cruz para darnos una vida diferente. Entonces, mis amados, el regalo es gratuito. El regalo de la gracia está ahí para aquellos que deseen tomarlo, pero tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Recuerda, la ley nunca tuvo la intención de salvarnos. La ley simplemente fue el medio para ayudarnos a comprender la verdadera profundidad de nuestro pecado. La ley no creó el pecado ya existía. Y como la ley no creó el pecado, la ley no te puede salvar o no nos puede salvar del pecado, mis amados. Pero Pablo termina diciendo que la gracia sobreabundó de sobremanera para que entonces donde sobreabunde el pecado, también sobreabunde la gracia del Señor. Para que entonces a través de esa gracia podamos obtener vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Donde abunde el pecado, mis amados, usted puede decir, pero es que pastor, usted no sabe, yo sí cometo pecado, he cometido algunas cosas. Mis amados, no hay nada, ningún pecado que sea mayor que la gracia de Dios. La gracia de Dios puede cubrir cualquier y todo pecado, mis amados. La gracia de Dios es mayor. Adán y sus acciones no son la última palabra para la humanidad, ni para tu vida, ni para tu familia, mis amados. Jesús lo es. Porque donde abunda el pecado y las consecuencias del pecado, y eso muchas veces lleva a la muerte, la cruz fue, la cruz es y la cruz seguirá siendo, mis amados, la respuesta a nuestro problema. La gracia de Dios es más que suficiente para cualquiera de nuestra situación y nuestro pecado, mis amados. Hoy es el día para que quizás algunos de los que están aquí tengan que tomar la decisión de decir, continúo simplemente viviendo la vida, estar unido a Adán y las consecuencias que esa vida me trae, o es hora de creer y poner mi fe en Jesús, quien vino a cambiar todo por nosotros. Yo no sé dónde estás tú en cuanto a esa decisión, pero les voy a invitar a todos que se pongan de pie. Yo voy a hacer una oración, y si tú eres esa persona, simplemente haz esa oración conmigo. Y me encantaría hablar contigo al final, o quizás me puedes llamar y hablar de este asunto. Y para otros, o quizás la mayoría de las que están aquí, dice, bueno, pastor, yo ya he tomado esa decisión y mi vida está en Cristo. Bueno, si tu vida está en Cristo, mis amados, también tenemos una responsabilidad.
Y nuestra responsabilidad es la siguiente. Si tú eres un seguidor de Cristo, nuestra responsabilidad es compartir esta verdad, este evangelio a muchos aquellos que necesitan escuchar esto. Tus familiares. Tú dices, yo amo a mis familiares. Si los amas tantos, no permitas que terminen en una muerte espiritual para siempre. Sé tú el canal que Dios use para que Dios los salve. Dice, oye, pues yo estimo a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Si en verdad lo haces, entonces háblales de Cristo. Es más, invítalos. El próximo domingo es la perfecta oportunidad para que tú y yo podamos invitar a nuestros familiares y amigos. Vamos a abrir este lugar para tener 2 servicios, a las 9 y a las 10:45. Llévate tarjetas de eso, creo que todavía tenemos más. Y ve y dales una invitación personal a tu amigo, a tu familiar, a tu compañero de trabajo, a tu vecino. Porque hay muchos que necesitan escuchar esto que tú y yo hemos escuchado y que ha cambiado y transformado nuestras vidas. Hay otros que todavía están con una ceguera espiritual, no han escuchado la verdad del evangelio. Hay muchas personas que siguen una religión, pero eso no nos va a salvar. Una religión no nos salva. Hay muchos que tratan de ser buenas personas creyendo que así van a llegar al cielo. Eso no nos salva. Pero tú y yo que conocemos y hemos escuchado la verdad, no podemos tampoco quedarnos callados, mis amados, y mirar que nuestro vecino está en camino a la perdición por la eternidad y quedarnos callados. No, mis amados, no podemos hacer eso. Necesitamos ser agentes de las buenas noticias que también Jesús nos ha dado a nosotros para alguien más. Termino con esto. El próximo domingo también vamos a estar teniendo bautismos. Si tú has estado pensando, si tú no eres bautizado, si tú quieres dar ese paso de obediencia al Señor, me gustaría hablar contigo, porque el próximo domingo también vamos a estar teniendo bautismos. Y sé que hay varios aquí en este cuarto y algunos que no están aquí también, que necesitan dar ese paso de obediencia al Señor, de compromiso, para decirle a Dios, Dios, gracias por el regalo que me has dado, y yo también ahora quiero seguir mi vida y dar mi vida para ti y para vivir para ti. ¿Por qué no oramos en esta hora y somos también despedidos a la misma vez? Amado Dios, gracias, gracias.